Buenos días, vamos a conversar hoy día acerca de incontinencia urinaria en el adulto mayor, un síntoma que sin duda alguna es muy prevalente, es muy frecuente, y vamos a ver cómo se mezcla la incontinencia urinaria con la población adulto mayor. Como les puedo mostrar acá en la primera diapositiva, sin duda alguna, y algo que ustedes a lo mejor ya han sabido, ya han conocido a lo largo de este curso, la incontinencia urinaria, la población adulto mayor en Chile crece cada vez más. Somos en toda América, después de Canadá, el país que tiene la esperanza de vida más alta de toda América y sin duda alguna que las cifras de adultos mayores en Chile crecen cada vez más. Aquí les puedo mostrar, por ejemplo, que los adultos mayores son un segmento que crece rápidamente. Cada año cerca de 100.000 adultos se integran a esta población de adultos mayores en nuestro país. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de población que puede estar afectada a este tipo de patología. ¿Y cómo impacta esto en los adultos mayores? Fíjense que este estudio realizado en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, mostró en el fondo los diferentes factores de riesgo para caídas en los adultos mayores, que es un evento obviamente que puede generar grandes cambios en la vida y en la salud del adulto mayor y de su familia. Y muestra en el fondo que uno de los predictores más importantes para caídas en adultos mayores era el hecho de padecer incontinencia urinaria. ¿Okay? Por lo tanto, estamos frente a un evento que es frecuente, que vamos a ver más adelante cómo se manifiesta en frecuencia y la epidemiología de la incontinencia urinaria en los pacientes adultos mayores. Estamos frente a un evento que afecta a una población que cada vez va más en alza y estamos frente a un evento, a una enfermedad que va a generar un impacto no solamente en la calidad de vida, sino que aumenta los riesgos de padecer otro tipo de trastornos de la salud en la población de mujeres adultos mayores. ¿Y por qué ocurre esto? Les muestro acá los resultados de un estudio japonés, en los cuales se ven en la figura arriba a la izquierda la evolución de las resonancias nucleares magnéticas realizadas en series de pacientes a lo largo de la vida. Fíjense que en el número 0 existe en el fondo la representación esquemática, digamos, de una resonancia nuclear magnética de un paciente joven, y en la medida que vamos avanzando al 1, al 2, al 3, al 4, vamos viendo que va cambiando las características de esta resonancia en pacientes más mayores, adultos mayores. Fíjense en la población de pacientes número 4, en la cual existe claramente una disminución muy importante de la sustancia blanca. Y eso es lo que se ha denominado en el fondo el cambio más importante en pacientes adultos mayores, que va a reflejarse después en los gráficos que siguen, en un aumento de la urgencia miccional, un aumento de la frecuencia miccional principalmente nocturna, un aumento del número de caídas y una disminución en los scores mentales. Entonces está todo muy asociado, está todo muy de la mano. Los pacientes adultos mayores disminuyen en forma cualitativa la sustancia blanca cerebral, lo que genera un cambio cualitativo en cómo manejan los síntomas de incontinencia urinaria, cómo manejan el tener que ir al baño a orinar. Ya no está en el fondo, como lo tenemos la población más joven, no tenemos la capacidad de aguantar las ganas de ir al baño a orinar, sino que estas ganas llegan desde la vejiga, por la médula espinal, los centros pontinos de la micción, los ganglios de la base, la corteza frontal, y a través de todo ese camino, en el fondo, ya no hay puntos de regulación. Entonces las ganas que llegan desde la vejiga hacia la corteza frontal de ir al baño a orinar ya no son retenidos en el fondo para cuando socialmente sea esto afectado, sino en el fondo que son inmediatamente liberados en forma diferente para ir al baño a orinar, y muchas veces genera incontinencia urinaria en el adulto mayor insensible, sin que él lo predizca, sin que él quiera ir al baño a orinar, pierde orina en forma involuntaria y es lo que se denomina, como vamos a ver más adelante, incontinencia urinaria insensible. Estoy hablando en el fondo de que en la medida que vamos envejeciendo, en la medida que el adulto mayor va envejeciendo, tiene una menor capacidad de manejar los impulsos aferentes que vienen desde la vejiga hacia los núcleos centrales, en el fondo, de control de la micción. Y esto se ve reflejado en la medida que pasa el tiempo, mientras más nos acercamos a la octava década de la vida, a los 75, 80 años, más frecuentes son los síntomas de urgencia y menos frecuentes son los síntomas de esfuerzo. En las pacientes más jóvenes, entre los 30, 40, 50 años, es más frecuente la incontinencia urinaria que se manifiesta con el esfuerzo, mientras que en la medida que vamos avanzando en la vida,
es mucho más frecuente la incontinencia urinaria que se manifiesta con la urgencia o los síntomas mixtos de padecer incontinencia urinaria que se manifiesta con el esfuerzo y simultáneamente con la urgencia. Pero fíjense en el gráfico que claramente después de los 75 años hay un quiebre en la curva, se entrecruzan las curvas y se genera una mayor posibilidad de riesgo de tener incontinencia urinaria o el síntoma urgencia que esté presente en este grupo de edad de estos pacientes. La prevalencia de la incontinencia urinaria se incrementa sin duda alguna con la edad y es de lo que estamos hablando. Y fíjense que más o menos un 60% de los pacientes entre 80 y 90 años o 80 años y mayores van a tener síntomas de incontinencia urinaria de distinto tipo. Entonces es mucho más frecuente y casi dobla a la población más joven en la prevalencia de incontinencia urinaria. Por lo tanto, estamos hablando, como les decía al principio, de una población que crece en magnitud, en número de pacientes, en número de personas y de un síntoma que es cada vez más frecuente en la medida que estos adultos mayores van avanzando en su edad. Por lo tanto, tenemos en el fondo dos variables que se conjugan para que este síntoma y esta enfermedad sea realmente muy importante y tengamos que tenerla presente siempre que evaluamos un paciente adulto mayor. Y fíjense en este estudio que son los datos de un estudio noruego, el estudio Pincon, un estudio clásico de incontinencia urinaria, en cual vemos que no solamente la frecuencia de la incontinencia urinaria va aumentando en la medida que va pasando el tiempo, sino que también la severidad. Por lo tanto, mientras más edad tiene la paciente, más probable es que tenga incontinencia urinaria, más frecuente es la incontinencia urinaria y este síntoma es cada vez más severo. Aquí tenemos los datos de la Encuesta Nacional de Salud mezclados con datos en el fondo chilenos e internacionales, en los cuales vemos que claramente existen datos de incontinencia urinaria en población adulto mayor y fíjense que no se dobla, pero es por lo menos un 30% más frecuente la incontinencia urinaria en pacientes adultos mayores que en población más joven. Similar a lo que ocurre con otras enfermedades, como por ejemplo la hipertensión crónica, la diabetes, el hipotiroidismo, etcétera, los cuales se ven reflejados ahí en el gráfico. Pasa lo mismo con la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria, como les digo, es un síntoma, es una enfermedad que cada vez que la paciente aumenta en sus décadas es mucho más frecuente y, como lo dije, es mucho más severo. Bueno, esto del aumento de la frecuencia de la prevalencia de la incontinencia urinaria en pacientes adultos mayores tiene que ver con muchos factores de riesgos que se dan en este tipo de población. Y dentro de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, la poca movilidad que tienen algunos de ellos, la dificultad que les genera a veces llegar al baño en forma oportuna para poder orinar, los deterioros cognitivos, que muy de la mano con lo anterior, las comorbilidades renales, por ejemplo, la insuficiencia renal, en los momentos en los cuales esta insuficiencia renal puede generar poliuria, la insuficiencia cardíaca, con la poliuria nocturna que muchas veces se puede generar, los trastornos metabólicos como la diabetes mellitus, que pueden generar desde luego también poliuria, y algunos trastornos vasculares que van a generar a lo mejor más edema o fundir esos edemas durante alguna hora del día y generar desde luego un aumento de la frecuencia miccional. La polifarmacia, la ingesta de líquido es súper importante porque los adultos mayores toman mucho té, mucho café, mucho mate y eso genera esos líquidos que son diuréticos y son irritantes de la vejiga. Por lo tanto, generan más frecuencia miccional. El café por sí solo ha demostrado que es un líquido que es capaz de generar una contracción del músculo detrusor, que es el músculo que envuelve la vejiga y que genera la presión para el vaciamiento de la vejiga. El café es capaz de generar una contracción del músculo detrusor por sí solo. Al estimular el urotelio se depolariza la placa motora que genera la liberación de acetilcolina, contrae el músculo detrusor y se aumenta la presión intravesical y si el esfínter no está adecuado, no está coordinado, se produce un escape urinario que a veces es insensible para los pacientes adultos mayores. Por lo tanto, el suspender el té, el suspender el café, el suspender el mate, el suspender las bebidas colas es súper importante en este grupo etario. Y desde luego las condiciones fisiológicas de los pacientes adultos mayores también es muy importante y genera obviamente un aumento del riesgo de incontinencia urinaria. ¿Cuáles son estas? La reducción de la capacidad cistométrica máxima en los adultos mayores, la reducción de la contractilidad vesical, o sea, son vejigas que aguantan menos y se contraen más mal. Hay una inestabilidad y un aumento en el residuo posmiccional en los adultos mayores,
como lo vamos a ver más adelante, no podemos quedarnos solamente con una cifra de residuo posmiccional en este grupo etario, sino que tenemos que medirla en 2 o 3 veces consecutivas en distintos momentos para poder tener una idea de cuál es el residuo posmiccional real y hacer un promedio, porque muchas veces varía entre una medición y otra, hay variaciones que son hasta en un 40%. Y existe una aumentada probabilidad de que el adulto mayor tenga detrusor hiperactivo asintomático, es decir, el músculo que envuelve la vejiga, que se llama músculo detrusor, puede generar contracciones que no son gobernadas por el sistema nervioso central, sino que se producen contracciones que son involuntarias, que son no percibidas por el adulto mayor y que generan muchas veces incontinencia urinaria insensible. En los hombres, desde luego, aumenta el riesgo de urgencia admisional o dificultad en el vaciamiento de la vejiga por los trastornos prostáticos y en las mujeres por el prolapso genital. El prolapso genital es la sensación de bulto que tiene la mujer cuando en algunas ocasiones se ve o se siente un bulto en la vagina y muchas veces eso puede aumentar la resistencia a la salida del pipí, disminuir la posibilidad de vaciar la vejiga en forma completa y generar secundariamente también, al igual o similar a lo que ocurre en los hombres, un aumento en la urgencia por tener que ir al baño a orinar, asociado a una dificultad en el momento de la micción. Ahora existe una identidad que es muy importante, que es relevante, que necesitamos saber y necesitamos conocer, que es la incontinencia urinaria transitoria del adulto mayor. ¿Cómo se define? Esta es la incontinencia urinaria que dura menos de 6 meses, que es de rápida aparición y que se origina muchas veces en causas reversibles que exacerban las condiciones fisiológicas que habíamos conversado anteriormente de los adultos mayores en relación con la fisiología urinaria. Más o menos el 30% de la población adulto mayor puede sufrir en algún momento y hasta el 50% de los pacientes adultos mayores hospitalizados pueden tener incontinencia urinaria transitoria. Ahora, en algunas ocasiones la incontinencia urinaria es el síntoma inicial de otras enfermedades, desde luego neurológicas o metabólicas, como por ejemplo las enfermedades de Parkinson, la esclerosis múltiple. Se dice que más o menos un 5% de los pacientes con esclerosis múltiple debutan con síntomas urinarios, como por ejemplo urgencia por tener que ir al baño a orinar cuando son más jóvenes y dificultad en el vaciamiento vesical, con vejigas que son acontráctiles o hipocontráctiles y que muchas veces es el síntoma inicial de una esclerosis múltiple. Desde luego, como conversamos más anteriormente, la insuficiencia cardíaca y también la diabetes mellitus pueden ser los síntomas iniciales de algunos síntomas urinarios que padecen los adultos mayores, sobre todo en relación con el aumento de la frecuencia miccional diurna y nocturna. Existen grandes síndromes geriátricos, en el fondo, que son los que se van a gatillar y los que pueden, en el fondo, exacerbar esta digamos, incontinencia urinaria o hacer que aparezca la incontinencia urinaria transitoria. No es la idea describir todos estos síndromes, pero les voy a mencionar cuáles son los más importantes y los relevantes a tener en mente cuando una paciente hospitalizada padece incontinencia urinaria y que es de una rápida aparición. Desde luego, el delirio, los estados infecciosos, la sepsis, la atrofia genital, la impactación fecal, muy importante, las condiciones psicológicas que pueden rodear a un adulto mayor, la sobreproducción de orina, algunos estados metabólicos descompensados, la poca movilidad y desde luego el uso de algunos fármacos. En relación con los fármacos es importante mencionar que existe una gran cantidad de fármacos que pueden generar una alteración en la fisiología urinaria del adulto mayor. Ahí está una lista muy larga de fármacos, pero quiero detenerme en los opioides, que es uno de los fármacos que se ocupa bastante, sobre todo para la analgesia en algunas condiciones de adultos mayores, por ejemplo, con fibromialgia, con artritis reumatoidea, etc. Y algunos fármacos antimuscarínicos. Los opioides y los antimuscarínicos son fármacos que pueden actuar en la vejiga del adulto mayor, de la paciente adulto mayor, generando una disminución en la capacidad contráctil de la misma, por lo tanto generando un aumento del residuo posmiccional, aumento del riesgo de infecciones urinarias a repetición, incontinencia urinaria por rebalse, etc. Entonces es muy importante que, aparte de toda la lista que están ahí mencionados, nos fijemos muy bien en algunas condiciones y en algunas comorbilidades, cuáles son los fármacos que vamos a indicar en un paciente adulto mayor, porque pueden sin duda alguna gatillar
la hipocontractilidad vesical, la disfunción del vaciamiento de la vejiga, generando obviamente síntomas urinarios o patologías urinarias que van, sin duda alguna, a mejorarse al suspender este tipo de medicamentos. Ahora, ¿cómo debemos hacer la evaluación del paciente adulto mayor que tiene incontinencia urinaria? Y aquí quiero traer a colación algunos datos relevantes que ya conversamos, pero que quiero fijarlos en el fondo para que tengamos una base de acción. Sabemos que la incidencia de la incontinencia urinaria aumenta notablemente en pacientes sobre los 80 años. El síntoma predominante en este grupo etario es la urgencia miccional. El detrusor hiperactivo, o sea, el músculo que se contrae de la vejiga, es una observación en el estudio hidrodinámico que es muy frecuente, mucho más frecuente que en la población más joven. Es frecuente a raíz de lo anterior la incontinencia urinaria que es insensible, es decir, que el adulto mayor tiene pérdidas involuntarias de orina, pero no relacionadas con ningún estímulo, ni con la fuerza, ni con la tos, ni con el estornudo, ni con la risa, ni con la sensación de tener que ir a orinar, sino que simplemente se escapa el pipí sin saber por qué. Como les decía, existe una relación inversa entre la edad y la capacidad contráctil de la vejiga, es decir, a mayor edad el adulto mayor, menos probable que esa vejiga tenga una buena capacidad contráctil, y esto es que en el fondo tiene mucho que ver con los depósitos de colágeno en la submucosa, en el suburotelio, que puede generar una disminución de las unidades funcionales contráctiles del músculo para poder vaciar en forma normal la vejiga, y aparte que las vejigas pueden ser a veces más hipersensibles o a veces más hiposensibles. Los residuos posmiccionales, como les decía, pueden variar en forma diaria en ambos sexos hasta en un 40%, por eso es importante hacer mediciones seriadas de residuo posmiccional para tener la idea de cuál es realmente el residuo posmiccional que padece el adulto mayor en forma más normal. El detrusor hiperactivo puede coexistir, o sea, con la dificultad en el vaciamiento de la vejiga, es decir, que pueden ser vejigas que se contraen sin que el cerebro les mande la orden de contraerse, pero a la vez tienen una dificultad en el vaciamiento de la vejiga porque esa contracción es de muy mala calidad. Y obviamente se sugiere utilizar y monitorizar los residuos posmiccionales de adultos mayores que estén usando antimuscarínicos, fármacos antimuscarínicos u opioides, porque obviamente pueden generar una disminución en el vaciamiento vesical con la consiguiente incontinencia urinaria, a lo mejor por rebalse o riesgo de infecciones urinarias a repetición. Respecto al estudio urodinámico, que es un estudio que a lo mejor se hace no en todas las pacientes que tienen incontinencia urinaria, tiene indicaciones bien precisas respecto a qué pacientes se lo vamos a hacer y qué pacientes no, pero en pacientes adultos mayores que padecen vejiga hiperactiva, al igual que en la población general, no es necesario hacer un estudio urodinámico. Esta vejiga hiperactiva que cursa con urgencia, con urge incontinencia, con frecuencia miccional aumentada en el día y nicturia, no es necesario realizar estudios urodinámicos en pacientes en los cuales vamos a iniciar un tratamiento ambulatorio. A lo mejor sí cuando queremos pasar a una tercera o cuarta línea de tratamiento con la instilación o con la inyección de Botox intravesical o con la instalación de un marcapaso digamos, para la vejiga, que puede ser el InterStim. Ahí a lo mejor sería necesario realizar un estudio hidrodinámico para ver algunos detalles respecto principalmente a la función de vaciamiento de la vejiga, pero en una primera instancia no es necesario. Y lo que sí es muy importante es que en pacientes adultos mayores que nosotros sospechemos que vamos a tener que hacer un tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo, sí es muy importante hacer la urodinamia previa para diagnosticar disfunciones del vaciamiento que vayan a aumentar el riesgo de que después de la cirugía de incontinencia urinaria el adulto mayor pueda tener una disfunción del vaciamiento que puede ser de más difícil manejo que en la población más joven. Ahora, desde el punto de vista quirúrgico, en los pacientes, y hablando de tratamiento en pacientes adultos mayores, y separándolo por lo que es la incontinencia urinaria de esfuerzo y la incontinencia urinaria de urgencia o la vejiga hiperactiva, tenemos que decir que en los adultos mayores, en los cuales queremos hacer un tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo, es súper importante saber, como les mencioné anteriormente, que existen más incontinencia urinarias mixtas, o sea, el síntoma urgencia está presente en muchos más pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo y a lo mejor es un ítem a manejar preoperatorio o a tenerlo presente para el postoperatorio. Las uretras de los adultos mayores son menos móviles, por lo tanto,
a lo mejor vamos a tener un sling suburetral, que es el estándar para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, que pudiera funcionar menos que en las pacientes más jóvenes. Y las presiones de cierre uretral son también más bajas en los adultos mayores, por lo tanto nos da la idea de que la incontinencia urinaria en el adulto mayor pudiera tener menor éxito, digamos el tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo pudiera tener menor éxito que en las pacientes de la población más jóvenes. Eso es la idea, eso es en el fondo la teoría, pero veamos en la práctica qué es lo que ocurre. Vemos que la posibilidad de perforación vesical con el sling suburetral retropúbico, que es el estándar de oro en pacientes para tratar a pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo, que requieren un tratamiento quirúrgico, la posibilidad de perforación versus pacientes adultos mayores es la misma. La posibilidad de que después de la cirugía se genere urgencia miccional, ¿ya? Es más aumentada en los pacientes adultos mayores. En la población más joven es más o menos un 9% y como ven acá en la diapositiva es acerca de un 25%. La disfunción del bacimento, que en la población general se produce más o menos en un 4, un 5% de las veces, acá aumenta a un 15%, pero la probabilidad de continencia es igual. En el largo plazo, un 85% de éxito de este tipo de terapia quirúrgica para la incontinencia urinaria de esfuerzo es la misma en población adulto mayor que en población más jóvenes, teniendo presente que en población adulto mayor vamos a tener mayor probabilidad de urgencia miccional y mayor probabilidad de disfunción del vaciamiento vesical cuando instalamos una cinta suburetral retropúbica para el manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Habitualmente en el estudio preoperatorio del paciente siempre hacemos una evaluación, una prehabilitación quirúrgica con la ayuda del equipo de geriatría. A todas las pacientes mayores de 80 años son enviadas al geriatra para evaluar prequirúrgico y entre 65 y 80 años aplicamos esta escala, el G8, que nos da la idea en el fondo de si el paciente adulto mayor está en condiciones generales como para poder ser sometido a una cirugía, ya sea de prolapso o incontinencia urinaria, y si es que el puntaje nos da en los márgenes que lo indica la encuesta, es derivada obviamente al equipo de geriatría para su prehabilitación quirúrgica, y como les decía, todas las pacientes mayores de 80 años deben ir a una evaluación preoperatoria para poder generar en el fondo un ambiente ideal y propicio que ayude al adulto mayor a poder enfrentar el evento quirúrgico con mayor seguridad, con mayor certeza. Recordemos que los adultos mayores son un grupo de edad que tiene menos reserva, por lo tanto, al tener menos reserva, se enfrentan al estrés quirúrgico con un hándicap respecto a la población más joven. Entonces es muy importante en aquellos adultos mayores que nosotros identifiquemos con criterios de fragilidad, evaluarlos previamente de la cirugía con el equipo de geriatría para que pueda optimizar esas condiciones, mejorar la reserva y para que se puedan enfrentar en forma más segura a un procedimiento quirúrgico. Ahora, desde el punto de vista de la vejiga hiperactiva, de los síntomas de urgencia, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento que tenemos en este grupo etario? Y son, fíjense que muy distintas a lo que yo mencionaría en población más joven. Aquí estoy hablando de ajustes en la ingesta de líquido, decirle al adulto mayor que no consuma té, que no consuma café, que no consuma mate, que no consuma bebidas cola. Es súper importante porque en el fondo vamos a estar disminuyendo el riesgo de que esta condición fisiológica del adulto mayor de tener más sensación de urgencia, vejiga a veces más sensible y a veces menos sensible, no se exacerben con este tipo de líquidos. Existen pacientes que toman una gran cantidad de líquido y también de ese líquido que toman en el día es mucho irritante vesical. Tengo pacientes que se toman 3 litros de té al día y desde luego que disminuyendo el consumo de ese tipo de irritantes vesicales, ese tipo de líquidos diuréticos, vamos a disminuir mucho la frecuencia miccional, la urgencia miccional y desde luego la nicturia, que es un síntoma que va a afectar de forma muy importante a los adultos mayores en algunas ocasiones. Hay que hacer ajustes en la prescripción de algunos medicamentos.
Es muy importante la labor del terapeuta ocupacional para muchas veces acercar el baño a la pieza del adulto mayor o generar las condiciones para que tenga la posibilidad de llegar al baño en forma adecuada sin tener que orinarse en el camino, con la instalación de alguna barra, por ejemplo, en el camino del baño a la pieza, o con la instalación de algún baño portátil que pueda quedar cerca de la cama del adulto mayor, que le permita tener la sensación de urgencia, pero evitar la incontinencia que se puede generar en pacientes que no tienen estos cuidados. La terapia kinesiológica es muy importante, se puede hacer en adultos mayores, incluso en adultos mayores que ocupen pesario como tratamiento para algunas patologías como el prolapso genital. Y es muy importante, es relevante, se puede hacer en adultos mayores. El éxito, sin duda alguna, que está por evaluarse si tienen mayor o menor posibilidad de éxito que en pacientes jóvenes, porque las fiebres musculares, desde luego, no son las mismas que en las pacientes más jóvenes, pero se puede hacer en el fondo un tratamiento que es muy exitoso y con la ayuda del terapeuta ocupacional, con la ayuda del kinesiólogo, vamos a obtener a lo mejor grandes éxitos que en el fondo van a ayudar a mejorar la calidad de vida del adulto mayor y a disminuir los síntomas de esta vejiga hiperactiva. Ahora sí, estamos pensando que lo anterior fracasó, que redujimos líquidos, sacamos el té, el café, el mate, la Coca-Cola, ajustamos la prescripción de algunos medicamentos, como por ejemplo los diuréticos, ocupamos al terapeuta ocupacional, nos ayudó a acercar el baño a la pieza, el paciente fue a kinesiología para mejorar contractilidad del músculo elevador del ano y no mejora aún el síntoma urinario y persiste la incontinencia urinaria, los síntomas de vejiga hiperactiva. Podemos tener en mente la utilización de algunos antimuscarínicos. Yo sé que son fármacos que en geriatría se tratan de evitar, pero estos dos fármacos antimuscarínicos que les menciono son seguros desde el punto de vista del adulto mayor porque no cruzan la barrera hematoencefálica y evitan el déficit cognitivo, evitan las alucinaciones, evitan las fallas de memoria que se producen con otros antimuscarínicos. Y estos son el trospio y la darifenacina. El trospio es un medicamento que se da en cada 12 horas, la darifenacina es un medicamento que se da una vez al día, los nombres comerciales son Spasmex para trospio y Oralafi para darifenacina, son los únicos dos que existen y son seguros en adultos mayores, pero tienen efectos adversos a los cuales hay que tener atención, cuáles son la sequedad de boca, que se puede soslayar con algún medicamento, con algún dulce, con alguna mentita que puede tomar el adulto mayor para ayudarle a refrescar el aliento, y la constipación, que una gran cantidad de adultos mayores tienen. Entonces, no son en la terapia de primera línea muchas veces en este tipo de pacientes y ha sido reemplazada por la terapia que viene abajo de la lista, que es la neuromodulación periférica. La neuromodulación periférica en pacientes jóvenes tiene la posibilidad de disminuir los síntomas, de mejorar la calidad de vida, de hacer que haya una respuesta terapéutica. Más o menos el 70% de los adultos mayores, con un 25% de ellos que se sanan en relación con los síntomas que ocasiona la vejiga hiperactiva. Pero en adultos mayores no sabemos, no tenemos en el fondo cifras de adultos mayores que nos puedan mostrar cuáles son en el fondo las respuestas que tienen en relación con este tipo de terapia, sobre todo pensando en las condiciones fisiológicas del adulto mayor. Ahora, nosotros estamos abocados a eso, estamos en un protocolo piloto, junto con la unidad de geriatría, la unidad de piso pélvico, el Hospital Clínico Universidad de Chile. Estamos terminando ese protocolo y les puedo adelantar que en adultos mayores la probabilidad de que funcione es muy similar a la población general. Hemos tenido grandes éxitos con adultos mayores. Creo que es una terapia que tiene que ir en escalada, es una terapia que tiene que ser usada como primera línea en adultos mayores, asociado a todo lo otro que hablamos, digamos, de los cambios de hábito, de ocupar al terapeuta ocupacional y la kinesióloga, tiene que ir de la mano. Y uno puede hacer todo al mismo tiempo, cambiar los hábitos, cambiar las estructuras del domicilio, de los lugares donde habita el adulto mayor, iniciar una terapia kinesiológica y hacer desde luego la neuromodulación periférica, que es muy fácil, es barata, solo necesitamos una máquina de TENS, una kinesióloga que sepa hacerlo, que todas saben hacerlo, o uno mismo como médico tratante puede enseñarle al adulto mayor a ocupar la neuromodulación periférica. No tiene efectos adversos conocidos, se puede ocupar en cualquier rango etario, es seguro.
y vamos a tener un tratamiento que nos va a otorgar una posibilidad de mejoría similar a un antimuscarínico, pero sin los efectos adversos del antimuscarínico y sin gastar mes a mes lo que significa gastar en un antimuscarínico. El precio de un antimuscarínico más o menos bordea los 40.000 pesos mensuales. La máquina se compra por 40.000 pesos mensuales, pero se compra solamente una vez y lo ocupa para siempre. Por lo tanto, tenemos una herramienta de tratamiento que es muy útil, barata, autoaplicable, que es efectiva y que carece de efectos adversos para este grupo de edad. Ahora, yo lo quiero dejar con esta reflexión en relación con la incontinencia urinaria de los adultos mayores. Y si ustedes la leen junto conmigo, dice que la incontinencia urinaria en el paciente adulto mayor debe ser evaluada en primera instancia por un profesional especialista en el cuidado de este tipo de pacientes antes de indicarle algún tratamiento médico, quirúrgico, que pudiera dañarlo sin corregir la causa subyacente al síntoma. Aquí viene esto, en el fondo que muchas veces en los pacientes adultos mayores la incontinencia urinaria es el reflejo de una descompensación de algún síndrome geriátrico que debe ser compensado para luego ser evaluado el síntoma en caso de persistir por un especialista en incontinencia urinaria, que puede ser un urólogo, un especialista en piso pélvico, un ginecólogo, etc. Para el inicio del tratamiento de un adulto mayor que tenga incontinencia urinaria, siempre recuerden, por favor, pedir un urocultivo para descartar que tenga una infección urinaria, suspender el té, el café y todos los irritantes vesicales y ayudarse mucho de las terapeutas ocupacionales, de los kinesiólogos en piso pélvico, como primera medida de tratamiento siempre. Después, si no funciona, pueden derivar al paciente adulto mayor a un tratamiento quirúrgico o a un tratamiento de más invasividad, o para realizar la neuroemulación periférica a un grupo que esté en el fondo familiarizado con este tipo de pacientes, pero siempre derivar al paciente adulto mayor primero a la evaluación geriátrica y luego a la evaluación con el especialista o el subespecialista. Muchas gracias.